porque no está uno de los proponentes. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, pedimos el voto favorable a esta iniciativa que, digamos, que acumula el debate a otras muchas iniciativas que se han presentado en la Comisión de Empleo y de Seguridad Social, lo que revela una evidencia, y es que ante la enfermedad por silicosis de muchos de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este sector, es evidente que quedan muchísimas tareas por hacer. Esta iniciativa lo que viene a poner el foco de atención es entre un incremento paulatino que tenemos, más del 10% en la última década, de trabajadores que están enfermando por silicosis, por la extracción de la pizarra, del granito y de otros materiales, pero también, muy particularmente en los últimos tiempos, por la transformación de estos materiales. Decía que quedan muchas cosas por hacer y, efectivamente, así es. En el primer caso, en el caso de la pizarra, como saben ustedes, los trabajadores están protegidos y tienen reconocidos los coeficientes reductores para acceder a las pensiones de jubilación, tanto en el campo de la extracción cuanto en el campo de la transformación de estos materiales. Pero en el caso particular de Galicia, que saben que es la comunidad autónoma que tiene un mayor número de trabajadores afectados por esta patología, según el CEPROS, de los 1.500, más de 1.500 que tenemos en el año 2016, más de 500 afectan tan solo a Galicia, después iría al País Vasco. Bueno, pues en Galicia tenemos el caso de la provincia de Lugo y la provincia de Ourense, que sí que ya tienen reconocidos estos coeficientes reductores por convenio colectivo, pero la cuestión en esta iniciativa es que para el sector de la pizarra lo que pedimos es que se revisen estos coeficientes reductores para ponderar su equiparación a los que se aplican a categorías del interior en el propio Real Decreto 2366 del año 84. Es decir, que ya sabemos que tienen reconocido el coeficiente, lo que pedimos es que se revisen con una negociación pausada con los sindicatos y, después de un estudio convenientemente realizado, obviamente se le apliquen la revisión de estos coeficientes reductores. En lo que tiene que ver con el granito, sí tienen reconocido el coeficiente reductor en la parte relativa a la actividad de la extracción, pero no así en el caso de la transformación de estos materiales. Por tanto, lo que pedimos, obviamente, es, en el primer supuesto, como hemos dicho para el caso de la pizarra, revisar también los coeficientes reductores, pero en el segundo supuesto del granito, en lo que tiene que ver con el corte y la transformación en las fábricas y marmolerías, pues obviamente que se les extienda la protección de este coeficiente reductor. En Galicia ya han emprendido acciones el sindicato de la CIGA por esta cuestión y tienen reconocidas en esta materia, en la transformación, más de 60 sentencias judiciales. Pero la cuestión es que no tengan que acudir los trabajadores y las trabajadoras a interponer acciones judiciales, sino que les demos la cobertura legislativa que precisan. Insistimos, la cuestión está que se van incrementando los casos de afectación de enfermedad por la manipulación, insisto, no solo extracción, sino que quizás ahora con mayor motivo la transformación de estos materiales, pizarra y granito, y desde luego esta comisión tiene que poner la atención y tiene que reparar las deficiencias legislativas que en este momento tenemos. Estamos padeciendo como un montante de 15 nuevos casos anuales por este motivo, y la situación, desde luego, desde una consideración de enfermar por causa de la profesión que tenemos, desde luego, es muy grave. Es cierto que las contrarreformas que hemos tenido en materia de pensiones en nuestro país, tanto del Partido Socialista cuanto del Partido Popular, con los recortes que han incorporado en la materia de jubilación anticipada y particularmente en estos coeficientes, tampoco han ayudado. En definitiva, lo que pedimos es que se revisen los coeficientes, como hemos dicho, para ponderar la equiparación a las categorías del interior. También que se incorpore un código identificador de las empresas que desarrollen esta actividad económica en este sector
para que de manera directa se pueda facilitar el acceso a la jubilación sin tener que estar con trámites burocráticos para reconocer esta reducción. Como decíamos, extender esta cobertura al sector de transformación y, obviamente, también el reconocimiento de las incapacidades permanentes totales a los trabajadores afectados del primer grado de silicosis cuando no puedan acceder a otro puesto de trabajo. Por otra parte, la última de las peticiones que formulamos tiene que ver con, bueno, saben ustedes que después de la negociación de los sindicatos, de todos los sindicatos de clase, sobre esta cuestión, se ha negociado con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, pues el reconocimiento o se ha dictado una instrucción a las delegaciones provinciales del INS para que se reconozca la imposibilidad del trabajador para trabajar como consecuencia de esta patología, es decir, la incapacidad permanente total. Pero cierto y verdad que está teniendo problemas esta instrucción, es decir, hay problemas tanto por negativas de las propias mutuas de trabajo que se niegan al reconocimiento de esta resolución, obligando a ir a interponer acciones judiciales por los trabajadores, o también interpretaciones que hacen que prima la orden ministerial, como saben ustedes, preconstitucional del 8 de mayo del 69, digamos que generando como distorsión en el propio sistema. ¿Qué pedimos en este apartado? Pues obviamente que lejos de esas instrucciones lo que queremos es que se transforme en una orden ministerial para que deje o cubra este vacío legislativo que en este momento tenemos. Creemos que es una situación de gravedad, un sector que es pujante, como saben, que en Galicia tiene una afectación principal, pero también en otros sitios del Estado, el caso de Castilla y León, el caso del País Vasco y demás, y desde luego nos parece que con la salud de los trabajadores no se juega y que lo que pedimos es de justicia. Por tanto, pedimos el voto favorable a la misma. Ya le anticipo a la compañera de Frutos del Partido Socialista que vamos a aceptar muchas de las enmiendas que ella misma incorpora y les vamos a pasar un texto ya a la mesa respecto de la transacción que hemos formulado. Nada más y gracias. Muchas gracias, señora Díaz Pérez. Tiene la palabra